Hoy vamos a ver un par de ya técnicas concretas de modelado para hacer cosas, básicamente. Entonces, vamos a hacer cosas en esta clase. Entonces, por ejemplo, primero ¿se acuerdan que habíamos visto estas técnicas de extruir, insertar caras? Bueno, vamos a usar estas dos, son dos comandos básicamente para hacer un edificio, por ejemplo. Y vamos a ver un comando nuevo también. Voy a activar las teclas. Eh, Acá arriba tenemos screencast. Ahí estamos. Allá. Entonces, primero vamos. Voy a bajar esto por acá, como chico. Eh, Habíamos visto que para modificar esto podemos seleccionar, por ejemplo, podemos seleccionar un borde y mover solamente ese borde, seleccionar una cara y mover esa cara, y así. Bueno, este ida y vuelta de seleccionar las cosas que quiero seleccionar y luego venir para acá, suele terminar siendo medio molesto cuando ya hay como un flow en términos de cuando uno va construyendo el modelo. Entonces, tenemos los botones 1, 2 y 3 del teclado, de la parte numérica arriba del teclado. Ese 1, 2 y 3 nos permiten cambiar entre esos modos. Entonces, por ejemplo, con el 3 vamos a cara, seleccionamos esta cara. Con G lo podemos mover, apretamos la Z para moverlo en Z y ya tengo una forma un poco más de un edificio, por ejemplo. También vamos a tener, por ejemplo, el comando control R para hacer cortes dentro de nuestro objeto. Por ejemplo, ven que aparece una línea amarilla en el medio. Bueno, ahí yo voy a insertar un corte. Con el scroll del mouse puedo agrandar la cantidad de cortes o achicarla a su vez. Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer solamente un corte y cuando hago clic puedo mover ese corte con respecto hacia donde quiero que esté. Por ejemplo, voy a hacer este acá, voy a hacer uno más, un poquito más abajo. Aquí con Alt voy a seleccionar toda esta parte, voy a pasar la selección de caras, selecciono toda esta parte, voy a hacer un extrude, o sea, voy a extruir caras con Alt T para venir acá, quiero extruir en el eje de las normales, y cuando lo muevo empiezo a hacer como este bordecito, así le voy dando un poco de forma, ¿no? Entonces selecciono esta cara, voy a extruir hacia acá, entonces tengo como un pechito abajo de la entrada de mi edificio. Será más o menos la idea. Voy a pasar a controlar otra vez para hacer un corte acá y ahí vamos a ir insertando una puerta. Para hacer la puerta, yo aquí tendría que hacer dos cortes, uno aquí y otro acá. Es decir, tengo que dividir el borde de arriba y el borde de abajo en tres, básicamente. Entonces, selecciono esos dos bordes que quiero dividir. Cuando aplasto Control E y estoy en el modo de bordes, me abre este menú de cosas que puedo hacer con los bordes. Y ahí tenemos, por ejemplo, una cosa que es subdividir. Cuando yo le doy clic a subdividir, acá abajo a la izquierda, se me va a abrir, se me va a desplegar un control de las cosas que yo puedo agregar a la subdivisión. Por ejemplo, aquí el número de cortes, puedo hacer dos cortes y me genera esta división que es la que yo quería, básicamente. En más, voy a hacerlo otra vez y voy a poner tres cortes en realidad, porque quiero que estas dos sean la puerta en sí, ¿no? Entonces selecciono estos dos de este lado, voy a aplastar S para escalar y voy a aplastar I para escalar en el eje I y las acerco un poco. Así la puerta no era demasiado grande. Bien, ya tengo un edificio con una puerta. Hay una cuestión cuando vamos modelando las cosas, lo bueno es como ir gestionando un poco el tema de los detalles que vamos poniendo en el edificio o en la cosa que estemos haciendo, ¿no? Entonces, aquí no es como, si no tengo ventanas todavía, no tiene sentido que yo vaya a construir los detalles de la puerta, por ejemplo. Entonces, siempre ir como teniendo el mismo nivel de detalle en todo el modelo, es algo que va a mejorar muchísimo el resultado final y va a evitar mucha frustración también.
Bueno, hablando de ventanas, por ejemplo, para construir la ventana, las ventanas lo que podemos hacer, seleccionar las 4 caras que en teoría deberían tener ventanas, y también podemos aplastar control E ahí, y aplastar subdividir. Entonces, ahí vamos a ir subdividiendo esto, hasta, no sé, ahí está bien de ventanas, o ahí, mejor. Entonces, cuando tengo todas estas caras, bueno, vamos a seleccionar, vamos a quitar la selección de arriba. Para quitarle la selección, por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente, los 7 para tener la vista superior, con el selector de box, como que selecciono toda esta parte, pero aplasto Shift, si no me equivoco, y no, si me equivoco, aplasto Control, ¿puede ser? Sí, aplasto Control y quito la selección de lo que estaría seleccionando dentro del box. Entonces así quité esta selección de arriba, porque estas de arriba no van a ser ventanas, solamente son planos, digamos. Entonces, estas que sí van a ser ventanas, quiero insertar una cara en cada una de ellas. Bueno, si yo aplasto I en este momento, así como así, se va a insertar una cosa hacia adentro. Entonces, esto no me sirve. Si aplasto I 2 veces, o sea, aplasté una vez, si vuelvo a aplastar, se hacen insert individuales en cada una de esas ventanas. ¿Ven? Entonces, este es el comando que en sí yo quería. Entonces vamos a aplastar Alt-M, y aquí puedo destruir en relación a las normales, o caras individuales en este caso, ambas van a funcionar igual, pero voy a usar este, y las voy a meter un poquito para darle un poco de relieve. Y bueno, ahí ya tengo un poco más de algo que parece una ventana. Y ahora aquí ya fui agregando detalle en las ventanas, por ejemplo, puedo venir a la puerta y agregar un poco de detalle acá también. Por ejemplo, estas puedo dividirlas. Vamos a ver si divido así. No, demasiado. Lo que puedo hacer, quiero dividir esto en 4. Entonces, yo tendré que seleccionar estos 3 bordes simplemente, darle subdividir, y ahí tengo esto dividido en 4. Vuelvo a seleccionar caras. Selecciono estas 4, vuelvo a aplastar la tecla I 2 veces para... ahí está. Para destruir cada una de esas puertas, digamos, de esos detalles en la puerta. Y aquí en lugar de extruir hacia adentro, simplemente voy a moverlo en el eje X, o sea, hacia afuera, digamos. Entonces crea como ese también pequeño relieve. Y bueno, ahí tengo algo que más o menos parece un poco un edificio. Tiene cierto detalle. Para esta vista hay una cosa que a mí me gusta activar, que le da cierto realce a las sombras de sus detalles. Aquí en la parte de arriba tengo los modos de renderizado, y en este modo hay una cosa que se llama Cavity, que le da justamente esto, como un relieve. Funciona muy bien para hacer cosas low poly, y le da esto, relieve en las sombras, básicamente, un golpe de blanco y así. Entonces me gusta tenerlo activo para hacer sobre todo cosas low poly, funciona muy bien. Bien, vamos a entrar. Hay una cosa más que me olvidé de hacer. Vamos a dar control Z hasta ese punto. Me olvidé de hacer algo que ustedes posiblemente también se olviden hacer en general, y quería decir justamente que es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si yo en este momento quiero pintar todas las ventanas, voy a tener que seleccionar todas las ventanas de uno en uno. Hay muchas formas de seleccionar cosas en Blender, así que por ahí no sé si tengo que seleccionar. Vamos a ver si hay alguna magia que me permita seleccionar todas las ventanas. Si no, me va a tocar dar control Z mucho, pero bueno. Vamos a ver. Seleccionar. Aquí ven que tengo la barra de selección, y tengo como muchas formas de seleccionar. Entonces, aquí usualmente en seleccionar por cosas similares suele haber alguna cuestión medio interesante. Por ejemplo, esta que comparte con todas las otras ventanas. Comparte área, puede ser. Entonces, ahí vemos que seleccionamos todas las que tienen un área similar. Entonces, resulta que estos cuadrados de arriba, al parecer, por alguna razón, tienen la misma área que la de abajo, pero quizás si podemos bajar esto, ahí está. Si bajamos, porque todas las ventanas las hicimos con exactamente la misma metodología. Entonces, tienen exactamente la misma área, entonces puedo seleccionarlas todas con ese control. Pero de todas formas, hay veces
que hay ciertos detalles que nosotros queremos, como decir, yo quiero poder seleccionar todo esto, pero no hay una cosa que tengan como similar o una cosa que mediante programación Blender pueda decir, esto lo vamos a seleccionar de tal forma. Entonces lo que hacen en ese momento es, tienen que, en algún punto, tienen que seleccionarlo todo, o vienen de estar seleccionando todo. Por ejemplo, en el caso cuando estábamos haciendo las ventanas, seleccionamos, íbamos construyendo y teníamos todas seleccionadas en algún momento. Entonces, en ese punto, lo que pueden hacer es venir acá a la parte de abajo del inspector. Tienen estos tres puntitos de acá. No sé si puedo bajar esto. Tengo que mover el coso de zoom. Aquí, estos tres puntitos les permiten crear agrupaciones. Por ejemplo, aquí vamos a crear una agrupación. Le vamos a poner de nombre ventana. Y vamos a darle assign. Entonces, todos los vértices que están seleccionados, por eso se llama vertex group, porque es un grupo de vértices. Todos los vértices que están seleccionados ahorita, o sea, por ejemplo, todas estas caras, cada una tiene 4 vértices. Entonces, cada uno de esos vértices pasa a formar parte de este grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es dejar de seleccionar esto, vengo a la selección de los tres puntitos, que no sé qué es, Object Data Properties, se llama. Selecciono ventana y aquí tengo el botón Select. Y vuelvo a seleccionar todo lo que está dentro de ese grupo. Aquí me voy como agrupando cosas que por ahí necesito seleccionar por alguna razón. O necesito tener agrupado. Esto funciona para otras cosas, ¿no? También, obviamente, pero tener como selecciones fáciles es uno. Y todo esto iba a razón de que yo quería pintar las ventanas. Así que vamos a agregar 3 materiales acá. Vimos un poco de materiales, pero ahorita vamos a hacer algo muy simple. Use material blanco para que todo el edificio sea blanco. Voy a crear un celestito para las ventanas. Para pintar las ventanas que están seleccionadas, le damos Assign. No vemos el color porque estaba en modo de no ver color. Y acá abajo vamos a pintar estas puertas. Yo podría seleccionar de varias formas la puerta acá también, pero una interesante para ir viendo nuevas formas de selección y cosas. Por ejemplo, puedo seleccionar los 4 puntos centrales que son sumamente fáciles de seleccionar. Para seleccionar estos ya tengo que empezar a hacer mucho clic y mover el mouse muy, muy poquito. Entonces, puedo seleccionar los 4 que son fáciles y aplastar control más. Más del numpad, digamos, y lo que selecciono es todas las caras contiguas a las caras que están seleccionadas, todas las que están al lado, por así decirlo, ¿no? Y bueno, así termino seleccionando eso, y aquí voy a agregar otro material para la puerta. No, ya había un material. Dani, aprovecho el silencio para avisarte que hay gente que está pidiendo entrar. Fíjate si lo podés abrir vos, porque Para que. Ahí está, pará. Me hago fijo, yo no sé. Si no, ponelo, Emiliano, como anfitriones a un par más. Ahí te pongo. Bien, bueno, entonces seguimos. Entonces, eso sería básicamente cómo usar los controles más o menos que vimos la clase pasada para hacer un edificio. ¿Qué otras cosas? Espera, ya me anoté un par de cosas acá para ir viendo. Vimos del edificio. 2 veces y... A ver, vamos a hacer una escalera. Entonces, bueno, eso es el edificio. ¿Alguna pregunta sobre el edificio o algo? Alguien que esté leyendo el chat también me puede pasar las preguntas, porque no estoy viendo el chat ahorita. No, no hay preguntas por ahora. Genial. Ok, vamos a hacer una escalera. Entonces, por ejemplo, para hacer una escalera, se me ocurrió una escalera porque es algo bastante repetitivo, se podría decir. Entonces, nos sirve para ver un modificador que se llama array, que justamente como dice su nombre, crea un array de objetos, un arreglo, le agregamos array y básicamente nosotros le podemos dar aquí un offset a esa repetición. Por ejemplo, ahorita la estoy moviendo 1 en X, lo voy a mover 1.1 y en Z lo voy a mover también 1.1. 1 es mucho. No, sí, 1.1 está bien.
porque la mueve 1.1 con respecto a la altura del objeto inicial. Por ejemplo, yo le pondría constante, la va a mover, por ejemplo, 1 y 1 con respecto a... Ah, no, también. Bueno, vamos a dejar relativo, porque sí. 5, ahí está. Entonces, ven que básicamente me lo mueve al objeto en la relación, una proporción que yo lo estoy poniendo. Y, por ejemplo, yo le puedo decir que me cree 20 y tengo una escalera con 20 objetos. Si es demasiado larga. El gráfico de y el tamaño total de la pantalla. Entonces, si yo... ¿Por qué me escucho? eh, Hola. Creo que está Emi con el Perdón, micrófono. Ariel. Ok. Me perdí. Ah, ok. Entonces estamos viendo arreglos. Entonces tengo como una fila de objetos. Ahora, por ejemplo, si yo a esto le quiero dar una forma un poco más forma, justamente, más interesante, por así decirlo, vamos a hacer, por ejemplo, una escalera que dé vueltitas. Por ejemplo, para hacer una escalera que dé vueltitas, yo puedo empezar desde un cilindro. No desde un cilindro, desde un cono. Y voy a necesitar un objeto vacío. Ahora le explico para qué, pero básicamente para agregar un objeto vacío también venimos al menú de agregar con Shiba y tenemos aquí una cosa que se llama empty. Por ejemplo, agregamos plain access y tenemos como un objeto que no tiene malla, no tiene nada, pero existe dentro del mundo, tiene posición, rotación y las cosas como objeto tiene y sirve para hacer cosas, como escaleras que dan vueltitas. Entonces seleccionamos el cono, vamos a borrar la parte de abajo, vamos a borrar la cara, vamos a seleccionar todo el cono y lo vamos a aplanar en el eje Z. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos la clase pasada, si no me equivoco, que si aplastan S y la Z y aplastan el 0, como que aplanan todos los vértices que están seleccionados. Y en este caso aplanamos el cono para hacerlo un disco, básicamente, en esta forma. Si a nosotros esto le aplastamos I, ¿se acuerdan que antes apretamos 2 veces I para poder poner en cada cara un insert? Bueno, en este caso, si aplastamos solamente una vez, vamos a quedarnos con ese control. Entonces, aplastar 2 veces I es un cambio entre esos dos modos, por así decirlo. Entonces, dependiendo de cualquiera, aplastan una o 2 veces y alguno de los dos inserts va a hacer el que quiere, básicamente. Entonces, insertamos esta cara y tenemos... Ah, me olvidé de hacer una cosa por... está bien, no importa. Insertamos una cara y borramos el centro de esto. Entonces tenemos como este disco justamente de escaleras. Entonces esto, por ejemplo, tendríamos que hacer que tenga un offset hacia arriba cada uno de estos platitos y ese sería el resultado de nuestra escalera. Para hacer eso, vamos a tener que borrar todos los escalones excepto uno. Entonces seleccionamos, por ejemplo, este, que es el que no queremos borrar, y aplastamos Control I para invertir la selección. Entonces eso selecciona todo lo que no estaba seleccionado y lo que sí estaba seleccionado deja de estar seleccionado. Borramos todo eso y nos quedamos solamente con este escalón. A este escalón le vamos a agregar el comando array y en lugar de que tenga un relative offset, vamos a quitar eso, vamos a tener un object offset y vamos a seleccionar nuestro objeto vacío. Entonces, cuando seleccionamos el objeto vacío, salimos del modo de edición, seleccionamos el objeto vacío, si nosotros lo rotamos, el array también rota. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esto y, por ejemplo, le pongo count de 7, por ejemplo, tengo 7 que rotan con respecto al objeto vacío este que yo tenía. Aquí, cuando roté este objeto, me acabo de dar cuenta que lo roté en varios ejes. Y que
está. Solamente lo quiero rotar en el Z. Ok. Y para que esto suba, porque cada escalón debería estar más arriba, le agregamos un offset constante en el eje Z. 5, por ejemplo, una cosa así. Y a esto le vamos a hacer un extrude. Ahora está un poco, están bastante separados, ahora vamos modificando eso un poco, ¿no? Seleccionamos la cara, le vamos a dar un poco de forma. Aplastamos control R, la técnica que vimos para ir recortando cosas. Seleccionamos esto acá, seleccionamos esta cara, hacemos un extrude, apretamos Z para moverlo solamente en ese eje. Aquí podemos ir pensando en darle una forma, ¿no? Por ejemplo, y ven que todas las cosas que yo voy haciendo en este escalón se aplican también a los de arriba. Voy a bajarlos para que lo miren un poco mejor. 1, 53, 7, 2, 1. 0.05. Ahí está. ¿Qué estaba haciendo? Estaba achicando esto. Estaba intentando darle alguna forma ya extraña. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una cosa así. Así. Agrandar esto un poco, tal vez hacer algo así. A esto, por ejemplo, técnicamente le podemos aplicar otros modificadores. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los booleanos que vimos la clase pasada? A ver, aquí vamos. Voy a salir del modo de edición para poder agregar un objeto nuevo. Voy a agregar un cilindro. Lo voy a rotar en el eje X, 90 grados, para que quede así. Lo voy a achicar, y lo voy a agrandar en el eje Y, para que sea así. Entonces ahora vengo a esta vista, lo voy a rotar así para que esté relativamente perpendicular a mi escalón. Y desde acá lo voy a mover para que esté paralelo a esta parte. Entonces ahora hacemos que lo atraviese y a esto le vamos a agregar un modificador booleano. El modificador booleano va a estar antes del array, entonces yo le voy a crear un hueco antes de repetir. Sí, eso es importante. El orden de los modificadores suele ser importante para ciertas cosas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, si yo le creo un hueco a 1, ese hueco se traduce en todos los otros objetos. El booleano simplemente lo vamos a aplicar. Así puedo borrar este cilindro. Y volvemos a entrar al modo edición. Selecciono esta cara una vez más. Aquí. Y selecciono esta parte de acá. Voy a mover un poco hacia acá. Y bueno, esto técnicamente lo puedo hacer coincidir perfectamente, no habría que ir moviendo punto por punto, pero no es trabajo para este momento. Las generalidades. Y bueno, aquí el array, por ejemplo, en lugar de poner 7, puedo poner 32. Y tengo una escalera, o puedo poner, no sé, más pisos. Y tengo una escalera que da vueltitas. O más interesante. Vamos a ponerle un último detallito. Listo. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo? ¿No? Cambiando. Dani, Sí. acá Milena pregunta si podés hacer un repasito de los booleanos, así rápidamente. Ok, ahí va. Antes de hacer el repaso, les enseño. No les enseño. Poste, escalera. Allá. Booleanos.
Déjenme escondo estos objetos y hago un par de... Por ejemplo, yo tengo este objeto, cubo, básicamente. Yo, por ejemplo, si quiero hacer un hueco en el medio de este objeto, puedo restarle otro. Entonces, por ejemplo, puedo agregarle este modificador booleano y voy a agregar, por ejemplo, algo, pues vamos a hacer un diferente. Por ejemplo, yo puedo agregar una esfera. Vamos a ver si sale. Entonces, yo puedo mover esta esfera y hacer una cosa así, en la esquina del objeto. Entonces, yo selecciono mi cubo y le digo que voy a restarle, diferencia o resta, sería eso, que le voy a quitar un pedazo, básicamente, que va a ser el pedazo que coincide con donde está otro objeto. Eso es una operación booleana. Básicamente hago que la coincidencia entre dos objetos se convierta en la forma resultante. Por ejemplo, si yo hiciera unión, la forma resultante sería la cosa que resulta de combinarlo ambos. Si hago diferencia, la cosa que resulta de restar uno de otro. Si hago una intersección, la cosa que está en medio de los dos objetos. O sea, lo que coincide. Ahora, es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esto. Y vamos a aplicar las tres y ver qué resulta en cada caso. Entonces, por ejemplo, en esta vamos a aplicar la diferencia. Yo voy a hacer, no, aquí vamos a seleccionar voy a seleccionar esta esfera y voy a darle a aplicar. Entonces, cuando doy a aplicar, borro la esfera, porque solamente la quería para eso, y es de esto, básicamente. Yo al cubo que tenía le quité un pedazo, que era el pedazo que coincidía con donde estaba la esfera. En este caso voy a hacer una unión con la esfera, le doy a aplicar, selecciono la esfera que sigue ahí, la borro, y en realidad ahora mi malla, la malla del cubo que tenía, si yo entro, me doy cuenta que de esto es el cubo donde está el cubo, pero está pegado a mi esfera, digamos. O sea, por ejemplo, yo puedo seleccionar este borde de acá, y este borde lo comparte el espacio ese donde estaba la esfera y el resto del objeto. Entonces, todo esto es de un solo objeto. Lo sumé, justamente, lo uní. Y la intersección, vamos a intersección, selecciono y vamos a ver que desaparece el resto del cubo. Entonces, si yo lo doy a aplicar, la intersección me deja únicamente el pedazo que estaba donde estaba el otro objeto, ¿no? O sea, justamente me deja la cosa en donde se interseccionaban esos dos objetos. Y ahorita me doy cuenta que puedo hacer lo siguiente, porque tenía esos dos objetos pegaditos. Entonces, o sea, tenían los dos objetos como el mismo corte, y me queda una cosa así medio, como que saqué este pedazo de ese objeto. Un efecto interesante. Ahí está. Bien. ¿Se entendió? ¿Vamos? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, súper. Responde acá, ahí está. Perfecto. Voy borrando todo eso. Vamos a ver con qué seguimos. Modificador de array. Estamos. Vamos a hacer árboles. Ok. Por ejemplo, para hacer un árbol, nosotros podemos usar lo siguiente. Vamos a construir un árbol a partir de construir la morfología de las ramas y eso, y luego le vamos a dar cuerpo con modificadores. Entonces, por ejemplo, para construir el árbol como una línea sola, necesitamos empezar desde un punto. En el añadir, no tenemos añadir punto, así que tendríamos que empezar, por ejemplo, de un cubo. Entramos a nuestro cubo, vamos al modo de selección de vértices, y podemos hacer dos cosas. Podemos borrar todos los vértices menos uno. Por ejemplo, seleccionamos damos control I y borramos todos los vértices y nos queda solamente este. O podemos, por ejemplo, si queremos que todos los vértices estén en el medio de donde están ahora, lo que podemos aplastar es control M. No control M. M, no, sí, control M. No, M. No. Podemos seleccionar todos y buscar el comando de merge, que no nos acordamos cuál es, pero entonces ven que aquí tengo, es solamente M. Bien, entonces es la tecla M y tengo este comando de merge que yo puedo
Merge significa unir cosas, básicamente. Entonces, como que me une todos esos vértices de uno solo. Yo los puedo unir los puedo unir en el centro, unir en el cursor, que el cursor es, ¿ven esta línea blanca y roja que está ahí en el medio? Bueno, esa línea punteada blanca y roja, eso es del cursor. Por ejemplo, aquí este botón de acá me permite mover el cursor a donde yo quiera. Entonces, si yo cuando yo estoy seleccionando acá a la izquierda el cursor, si yo doy clic acá, moví el cursor a ese lugar. Por ejemplo, si yo aplasto M y pongo Add Cursor, todo esto se me unen acá. ¿Ven que hay un puntito naranja? Bueno, ese es el vértice que se unió. Y si aplasto G, lo puedo mover. También puedo hacer Merge at Center, que es al centro de donde están, que es lo que quiero ahora. Y están ahí. Como el punto siempre tiene un punto naranja, no se ve ahora, pero bueno, están ahí. Si ven, ahí lo muevo, está ahí. Entonces, yo partiendo de un punto puedo aplastar E y voy extruyendo una forma. O sea, voy sacando básicamente una línea y le voy a ir dando forma de árbol, en teoría. Dani, ¿te puedo consultar algo? Sí, dime. ¿Estos vértices, digamos, se unifican en uno solo o están todos juntos uno encima del otro, digamos? No, se unifican, si usas Merge, se unifican uno encima, no, se unifican todos de uno solo. O sea, dejan de ser 8, pasan a ser uno solo. Ah, listo, gracias. Bien, vamos a hacer ramitas así. Ahí está. Entonces, ahí está. Parece medio árbol. Bueno, entonces esta cosa que son líneas simplemente, para que tenga cuerpo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vengo acá a Add Modifier y usamos en este caso este que dice Skin. Este que dice Skin básicamente lo que me va a crear es mallas sobre todos los vértices, no, sobre todos los edges o todos los bordes que tiene mi objeto. Entonces básicamente me crea esto. ¿Sí ven? Le da cuerpo al objeto. Ahora, este cuerpo está raro, porque sí, básicamente tiene como el mismo grosor en todas las partes. Y aquí hay un comando que no sé qué significa, no sé de dónde viene, pero es interesante para lo que sirve, que es Control A, me permite como agrandar la influencia de ese vértice. ¿Se ve? O sea, yo estoy seleccionando el vértice de abajo, con Control A puedo agrandar la influencia que se tiene para algunas cosas, y en este caso para este control. Entonces, por ejemplo, yo selecciono este vértice, lo agrandé y tengo como una base un poco más interesante. Entonces, de acá puedo seleccionar un vértice de arriba, y tendría que achicarlo, y así ir haciendo como que de uno en uno. Pero para no hacer de uno en uno, algo que yo puedo hacer es, bueno, selecciono primero este, vengo a seleccionar, y aquí tengo seleccionar similares, y hay uno que me dice todos los que tienen la misma cantidad de conexiones de bordes, es decir, todos los que tendrían solamente un borde conectado. Un vértice, solamente aquí la mayoría tienen dos, solamente los bordes o las puntas tendrían uno solo, ¿entiendes? Pero, y luego tengo que apretar control y quitar la selección del de abajo, que también tendría solamente un borde conectado, ¿no? Entonces aquí ya tengo como achicar todo, no, de abajo, porque no. Ya, ahí está. Ahora sí, con control A puedo como que achicar todas las puntas. No, algo no fue bien. A ver. Select. Select, similar, a ver. Está. Sí, ahí está. Ahí está. Creo. No. Bueno, a ver. Voy a... estoy haciendo control A así. Y otra cosa que yo puedo usar es, ven acá arriba este control que dice Proportional Editing. Bueno, este control de Proportional Editing lo que me permite es
influenciar los vértices que están cerca de los vértices que yo estoy editando. Entonces yo aplasto esto y cuando aplasto control A se va a dibujar un círculo gris. ¿Ven ese círculo gris? Bueno, significa que yo estoy influenciando todos los vértices que están dentro de esa área. Con el scroll yo puedo agrandar ese círculo y van a ver cómo los vértices empiezan a achicarse, no solamente los que estoy seleccionando, sino todos en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí puedo achicarlo todo y luego voy a achicar esto un poco y ven cómo influenció menos. ¿Sí? Dando una cosa así. Aquí. Luego volvemos a prestar S, pero vamos a checar la información. No, no S, perdón, control A. Siempre me confundo entre esos dos. Para que las puntas sean puntas, de verdad. Y ahora venimos al centro, que también estuvimos agrandando, y vamos a pasar control A, agrandar un poco la influencia, pero no tanto, para que solamente llegue a las partes del tronco, digamos. Ahí, cosa algo así. Bien. Este proportional editing, me acuerdo de la clase pasada, alguien preguntaba cómo pensar en hacer cosas un poco más orgánicas. Este proportional editing sirve muchísimo para pensar justamente en cosas orgánicas. Bien, ya tengo una cosa que parece un poquito más de un árbol. Si quiero hacer que parezca aún más, bueno, aquí puedo empezar a aplicar modificadores. Para aplicar modificadores tengo que estar fuera del modo de edición, entonces tengo que venir al modo de objeto, le doy apply, si vuelvo a entrar, ven que ya tengo la malla. Ya no es solamente el bordecito ese que tenía antes, ahora es una malla de verdad. Esta malla le puedo agregar, por ejemplo, hay otro modificador que se llama Subdivision Surface, que me crea una malla un poco más smooth, más suave, y le agrega mucha definición al objeto. Entonces ven cómo empieza a parecer un poco más orgánico, un poco más de... Depende del modelo también, porque esto sería menos low poly, obviamente, que lo que estaba antes, pero depende del tipo de modelo, empieza a ser un poco más agradable visualmente, dependiendo de lo que se está haciendo, obviamente. Bien, y aquí tengo el tronco de mi árbol. Para agregar copas al árbol, para agregarle ramas, vamos a hacer un par, no ramas, hojas. Hay varias formas de hacerlo. ¿No? Entonces vamos, hace un rato yo empecé a duplicar objetos y no decía cómo duplicaba. Con Shift D duplica objetos. Entonces voy a duplicar esto para ver si podemos hacer un par de copas. A ver qué se me ocurre. Entonces, lo más simple, por ejemplo, que se me ocurre que podemos hacer es agregar una esfera. ¿Dónde está nuestra esfera? Acá. Agregamos una esfera por acá. Otra por... Y vamos a ir duplicando esta esfera para que haya varias, ¿no? Ya como dentro de nuestra... algo así. Bien, ahora una esfera así, una esfera a secas no es realmente una estructura muy arbórea. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar todas para que todas constituyan un mismo objeto. Entonces cuando yo entre dentro de, por ejemplo, si yo las tengo como objetos independientes, si entro el modo de edición de esta, solamente puedo editar esta, no las otras. Entonces quiero poder editarlas todas del mismo objeto, entonces selecciono todas y las convierto a todas en un mismo objeto. Para eso doy control J. Eso me une todos los objetos dentro de una sola. Entonces ahora cuando entro al modo de edición, están todos ahí, básicamente. Con el control de edición proporcional, que tengo acá arriba, lo que puedo hacer es, cuando muevo este objeto, ven que se mueve un poco todo. Entonces, por eso digo que esto me ayuda mucho a todo lo que es crear formas un poco más orgánicas. Si yo no tuviese el control lista activado, por ejemplo, si yo escojo este vértice y aplasto G para moverlo, se mueve solo ese vértice. El resto queda ahí quietito. Entonces, vamos al control proporcional. Voy a reducir un poco la influencia de todas formas. Está un poco demasiado fuerte. Y voy a empezar a mover esto un poco así, para darle un poco de gracia, justamente. Que parezca algo un poco más árbol.
Eh, eh, acá. Eh, Esto de acá me parece que estaría mejor si llega hasta esta punta, entonces voy a seleccionar toda y la voy a... ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Ahí está. Bien. Vamos a mover un poquito. Ahí está. No tengo división y tengo una cosa un poco ahí más orgánica, más bien hecha. Bien, para este segundo lo que vamos a hacer, hay un canal que yo recomiendo, se llama, una persona que se llama Infencia. ¿Me equivoco? Infencia, sí, Infencia 3D. Gran parte de las cosas que estoy mostrando en este momento, por ejemplo, son como recursos que he aprendido de él, prácticamente. Y ven que tiene como muchos tutoriales en Blender. Y hace gran parte de cosas, o sea, se pone como muchos retos de hacer cosas en 15 minutos. Tiene como recursos muy interesantes para construir cosas con relativa agilidad, ¿no? Me lo recomiendo porque, bueno, ahora voy a hacer una copa de árbol de justamente algo que me copié de uno de sus videos. Y ya que estoy copiándome algo, me acordé de comentarlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear otra esfera. Aquí, antes de mover la esfera, vamos a dedicarnos un poco a darle definición a la esfera como tal. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el punto de abajo. Vamos a moverlo hacia arriba. Cosa algo así. No, más distancia, no, menos distancia. Algo así. Bien. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a darle un poco de una forma un poco más extraña, estos bordecitos, una cosa así. Algo así. Eh, medio terapéutico esto. Ahí está. Entonces, luego vamos acá arriba y vamos a ir seleccionando con control más para agrandar la selección. Está ahí. Vamos a seleccionar caras y lo que vamos a hacer es un extrude. No, perdón. Vamos a hacer un alt y extrude along faces normals para darle un poco de relieve con respecto a la cosa que está abajo, ¿no? Luego damos control menos y repetimos el proceso y así seguimos repitiendo el proceso un par de veces. Control menos. Y ya tenemos una cosa, algo así. Entonces acá podemos venir otra vez al modo de vértices y empezamos a mover esto, porque acá como que perdí un poco el contorno que tenían abajo y es demasiado recto. Entonces podemos ir moviendo esto así. Ahí está. Entonces ahora tenemos esto que puede ser como una copita de árbol. De tamaño y ahora acá. Más arriba, otro.
Y luego vamos moviendo en otro eje. Acá, acá, acá. Open. Y bueno, luego podríamos ir moviendo cada uno para darle un poco más de menos uniformidad. Pero bueno, detalles. Y ahí tenemos otro tipo posible de árbol. Vamos a pintarlos. Y aquí, por ejemplo, en lugar de poner New Material, lo que podemos hacer es decir que seleccionamos el mismo. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer que este sea un árbol un poco más otoñal y este va a ser... aquí todos son objetos individuales. Doy Control J para unirlos. Y vamos a especificarle un poco más verde. Ahí está. Tenemos árboles. Vieron que aquí cuando a este tronco, cuando le puse material, en lugar de crear un material nuevo, le puse el mismo material que tenía este. Lo interesante de esto es que a pesar de que son dos objetos diferentes, si yo modifico el color de este material de acá, esto cuando veamos más colores y ese tipo de cosas, vamos a ir viéndolo a más detalle, pero si yo modifico este, también modifico el otro. Eso es algo a tener en cuenta, que es muy útil para muchas cosas, pero hay veces que tenemos que tener cierta lógica de, bueno, este va a tener tales materiales porque necesito que sea diferente a los demás, entonces es importante tener eso como medio separado. Va a salir una ramita y me molesta. Ahí está, ahora sí. ¿Dudas al respecto de cómo hacer árboles? Voy a ir a hacer un bosque. Más bien voy a ir grabando esto por si acaso. ¿No? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? Vamos a ver qué más tenemos acá. Copas de árboles. Sí, ahí vimos de este coso proporcional. Control A para mover los vértices, para agrandar y achicar los vértices. Podríamos hacer una palmera. Ahora vemos. Ahí está. Vamos a hacer una... voy a... Sí, rápidamente vamos a hacer una palmera. Básicamente la parte de arriba de una palmera. Principalmente porque quiero explicar un control que para mí es muy importante. Para entender qué significa esto de global, esto de control individual y estas cosas básicamente. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo este cubo. Entonces, yo estoy seleccionando todas las caras, las 4 caras del mi cubo. Y quiero extruirlas. Entonces, como vimos, yo puedo hacer varias cosas. Puedo extruir todas hacia arriba o en una misma dirección. Puedo todas extruirlas, no, ahí vamos con el Z, Alt, y extruirlas en el sentido de las normales, ¿no? O sea, hacia dónde está viendo la cara. Y también puedo, con este que dice Individual Faces, puedo extruirlas hacia donde está viendo cada cara, pero todas de forma individual. Entonces, cada cual conserva como su proporción, su tamaño, pero se extruye en el sentido en el que está viendo. La otra como que quedaban todos unidos, ¿no? Entonces, para hacer una palmera, en este caso, este es como el control que yo voy a querer. Voy a dar control Z otra vez, Alt, y ahí está. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero rotar estas caras y quiero todas rotarlas con respecto del centro del objeto? Entonces, aquí es cuando empiezan los controles estos de global y otros empiezan a ser muy útiles. Yo lo que quiero es básicamente rotar acá de este objeto y hacer que caigan hacia abajo, ¿no? Como hojas de una palmera, por así decirlo. Antes de eso voy a achicar esto un poco en el eje Z, un poquito más plano. Pero sí, vuelvo a seleccionar estas 4 caras y quiero rotarlas todas al mismo tiempo, porque va a ahorrar mucho tiempo, va a crear un poco más de simetría en el objeto. Que puede o no ser necesario, pero está bueno saber cómo hacerlo. Entonces, yo vengo acá, me dice global, y lo pongo en normales. No, primero vamos a hacer. Si yo lo pongo en global y aplasto R, por ejemplo, noten que si yo aplasto la Z,
todos empiezan a rotar con respecto del eje Z que lo dibuja la línea azul. Del eje Z que está pasando por el punto naranja del medio, por así decirlo. Ahora, si yo vengo acá normal y pongo rotar, y aplasto Z, pasa lo mismo. Perdón. Aplasto normal y aquí pongo individual origins. Este individual origins va a ser que la rotación o el movimiento o cualquier cosa que yo haga se haga a partir de cada objeto. O sea, cada objeto es tomado como una individualidad. Entonces, lo que va a pasar ahora, si aplasto R y Z, es que ya no tengo solamente una línea. ¿Ven? Tengo ahora dos líneas que atraviesan a cada objeto por separado. Y si aplasto X, por ejemplo, tengo 4, porque cada cual tiene su propio eje X, ¿no? Y ven que cada cual rota con respecto a su propio eje y se queda en su mismo lugar, y con Y pasa exactamente lo mismo, pero en este caso es lo que yo quiero, básicamente, rotar a cada cual en su propio eje, en el eje de donde está cada cara, y todas con respecto de su posición, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto, puedo ir extruyendo así, ir rotando a mí un poco más, ir bajando algo así, ir achicando, como está, como, mira, si yo acá tengo individuales, cada cual se achica con respecto de su eje. Si yo acá tengo median point, todos se van a achicar hacia el centro, ¿lo ven? Que ambos comandos son útiles en cada momento, digamos, es más, ahorita si uso los dos, es más interesante. Pero necesito ambos. Entonces es bueno tener en cuenta eso, que cuando hay veces que tengo que tener en cuenta con respecto de qué estoy haciendo una rotación y hacia qué se lo estoy aplicando, ¿sí? Con respecto al centro de todo el objeto, con respecto al centro de cada parte que está seleccionada, como medio necesario conocer qué cosas se pueden hacer con respecto a cada uno de esos controles y la diferencia que tiene, ¿no? Entonces ahí tengo una cosa que puede pasar por una copa de palmera, digamos, más o menos. Vamos a construir el tronco de la palmera. Sería, la forma más simple sería un cono medio truncado arriba. Podemos hacerlo con un cilindro. Seleccionamos la cara de arriba, achicamos. Y esto lo subimos. Vamos a agregar un modificador de subdivisión para darle un poco más de definición a la parte de arriba de la palmera. Esto no, también le da, lo hace un poquito más smooth. Y no, una cosa así, una cosa así, ya. No sé, vamos a sí. Acá. Sí, ya, tiene 3 cocos. Bien, y ahora esto podemos ir pintándoles con los colores que ya tenemos. Esta, vamos a tener otro café por acá, y el verde. Ahí está, tenemos una palmera. Ok,